de mi canal ahora mismo. Bueno, Inma, ya lo iréis viendo, es una persona que irradia felicidad, que irradia alegría y que básicamente se define a sí misma como apasionada, entusiasta e impulsora de una vida feliz y chocolatera, con sabor a chocolate. Me encantaría un poquito que comencemos por ahí, por el principio, de qué es todo esto del sabor a chocolate. ¿Qué quiere decir con sabor a chocolate? Pues que la vida creo que merece saborearse, porque a veces vivimos sin saborear la vida y que merece saborearse como el chocolate. Y que como el chocolate tiene dulces y amargos, tiene trompicones, es decir, no es todo, no es solo dulce la vida, ¿no? Entonces siempre yo hablo de una felicidad real, una felicidad que no se base en placeres hedonistas, sino en florecer como persona y todo lo que llevamos dentro, ¿no? En dejar que nuestra alma brille. Entonces, por eso es una felicidad chocolateada, es una vida chocolateada en ese sentido. Me gusta la metáfora porque además creo que es una relación que conocemos todos, ¿no? Nuestro amor por, El por- chocolate. por el chocolate, eso es. Pues me parece muy interesante que hables precisamente de eso, ¿no? De los placeres hedonistas y de una felicidad verdadera, porque a veces asociamos felicidad a estar en constante alegría y parece que no nos permitimos esos altibajos que inevitablemente tiene la vida. Y ¿Qué ahora opinas está tú? bien. Claro, sí, sí, totalmente. Ahora fíjate que además es una oportunidad tremenda, pues eso, ¿no? Inevitablemente, para estar en casa y para afrontarnos a emociones a las que a lo mejor hemos estado mucho tiempo huyendo precisamente de ellas. Sí, sí, yo a veces que digo, ¿no? Hoy estoy bajona, hoy estoy triste y la gente te, ¿cómo? Pero tú no puedes estar, ¿no? Si tú eres muy, no, no, ese es el primer gran error, o sea, podemos y debemos transitar las emociones, lo que no tenemos ni debemos es ser esclavos de ellas. O sea, hasta ser presos del miedo de forma permanente, ¿no? O de la ira, o del rencor, o de, ¿no? Están las emociones básicas, todas las que derivan de ellas. Pues eso ya no es vivir sometiéndote a eso, al oleaje, ¿no? Que son las emociones. Las emociones han venido a nosotros para poder relacionarnos con la vida, ¿no? Es una manera, es Sí. movimiento o impulso, quiere decir, eso quiere decir emoción, pero no somos las emociones, igual que no somos los pensamientos, somos mucho más que eso. Y poder gestionar, ya sea los pensamientos, las emociones, es gestionar al final. Es como ir en barca y aprender a navegar. No, no porque tengo una barca me tiro estoy en el océano sin saber cómo va. Y es un poquito eso. Tenemos que vivirlas, pero que no nos consuman. Igual que los pensamientos. Tenemos que pensar, pero que no nos consuman. Pero que no nos consuman, sí, hay mucho trasfondo ahí, ¿no? También de aceptación. Esto me resuena una frase muy famosa que dice algo así como, yo puedo tener miedo, pero no puedo permitir que el miedo me tenga a mí. Total. Y, y es un poquito esa diferencia, ¿no? Pero claro, todo eso está muy relacionado también con el aceptar nuestras emociones como una parte de nosotros. Y ahí también entra la aceptación propia de nuestro lado, a lo mejor ya no tan claro, sino esos lados oscuros que a veces no queremos mostrar al mundo, ¿no? Las redes sociales son un gran ejemplo de ello. No, no, pues que vengan a nuestras redes, que yo creo que claro, es que también hacerse responsables de qué consumo. O sea, si yo consumo hacernos responsables de que no solo es que el mundo es así, entonces no, no, ¿qué consumes tú? ¿Qué eliges? Porque tenemos mucho margen de maniobra. Incluso Sí. ahora en casa tenemos mucho margen de maniobra. Y de hacernos, yo siempre digo, responsables. Usar, es más, mandé una newsletter justo por esto que está pasando y la llamé responsabilidad. O sea, vamos a usar un verbo de crecimiento personal que se usa poco, que nos gusta poco, que no está de moda y que mola un montón. Hacerse responsable, responsable. Y es súper bonito cuando lo haces con amor, con compasión, con aceptación, es decir, Sí. tener también ese cariño. O sea, mi madre me hacía responsable con mucho amor. Se Claro. puede, se puede. Desde luego se puede y es algo muy bonito, como dices tú, porque además entra dentro de tu zona también de control. Es decir, ya no es soy una víctima en las circunstancias, sino en esta situación que estoy viviendo, independientemente de cuál sea, cuál es mi parte de responsabilidad, pero no para buscar la culpa, sino No, para tomar el control. y tampoco, y no sé si te diría el control, ¿eh? Porque control también, Es un término. bueno, Sí. claro, esto porque soy mucho de tener cosas apuntadas y que me ven siempre las manos brutal, pero el control, Ah, sí.
Es a ver qué tengo y qué hago con lo qué puedo hacer con lo que tengo, cómo, pero controlar tampoco me mola. La culpa tampoco mola. Fíjate que juzgarnos tampoco mola. Aparte, ¿cómo nos vamos a juzgar a nosotros mismas? Yo siempre lo digo, no hay ningún juez que pueda juzgarse a sí mismo, Ya, para empezar. Así que la culpa, no, es más que no nada el cabe. trabajo de la compasión, la gratitud, todas esas virtudes que tenemos y que, por ejemplo, los budistas y muchas otras, esta es una filosofía, pero muchas religiones también tienen una parte muy buena, que es, bueno, pues una serie de virtudes que siempre se ha defendido que hay que cuidar y que hay que cuidar diariamente. Si Sí. cada día agradeciéramos, o sea, son virtudes que las tenemos en forma de semilla, pero que merecen regarse. Mm. Si no, no crecen. Sí, Y son como entonces, oportunidades desaprovechadas. claro, y Sí. si, no, y si regamos diariamente esas virtudes, pasan por encima, yo creo que esas flores que se levantan, se hacen jardines y pasas por encima de juicios y de aburrimientos, de control freaks y de todas esas cosas en las que el ser humano cae cuando no tiene un jardín cultivado y cuando no tiene esas virtudes trabajadas. Y una de las cosas más bonitas que podemos hacer es cultivar nuestras virtudes, honrar nuestros valores. Hay un montón de trabajo lindo. Me encanta. Sí. En el- Sí que es cierto. Hay mucho, mucho trabajo interior, mucho crecimiento, pero eso es lo bonito, ¿no? Es el hecho de no dejar de crecer, porque el momento en el que dejas de crecer no estás vivo, entonces significará que ya estás muerto. Al final, como seres naturales que somos, nuestra vida es una constante evolución, es un constante crecimiento. Por lo tanto, el aprender, el tener también referentes y el tener esa inquietud, ¿no? Por seguir aprendiendo y por seguir agradeciendo, como decías tú, que me parece súper esencial. Y más en momentos, mucha gente dice, bueno, pero en momentos donde estoy mal o donde considero que estoy viviendo una situación injusta o dolorosa, ¿qué voy a agradecer? Digo, bueno, a lo mejor es ahí justo cuando más lo necesitas. es que es ahí donde, donde todas estas conductas, o sea, bueno, estas opciones que tenemos, ¿no? De agradecer, de cultivar todas estas bondades y virtudes que tenemos, como el poder de la risa, el poder del agradecimiento, el poder de la compasión, todo esto, cuando más falta hace, es cuando todo es más adverso. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la asociación Payapupas, que a mí me encanta. Tengo una lámina en la web solidaria, toda ella solidaria para colaborar con esta asociación, que son payasos, que lo que hacen es hacer reír en hospitales. Y esto es el momento más hostil, ¿no? En un lugar Sí, hostil, donde, ay, ¿qué te vas a poner a reír? Bueno, hay un montón de estudios, porque te necesitamos los estudios para que nos lo... sí, ahí está nuestra parte racional. Pero bueno, ahora por fin hay un montón de estudios gracias al Patch Adams, por ejemplo, este médico payaso, que hay una peli Sí. que a él no le mola mucho, pero es una peli de su vida, del Robin Williams. Luego también está este Norman Cousins o algo así, Anatomía de una enfermedad, que es un hombre Mm, que parte de lo que hizo para curarse fue reír y sí. reír con películas, ¿no? Quiero decir, hay un montón de virtudes que están ahí y que las necesitamos cuando el barco más se hunde. Porque, o Sí. sea, yo creo que en la bonanza debemos cultivarlas para que luego, cuando hay escasez, tengamos ese jardín, vuelvo a repetir, de virtudes que nos proteja y nos ayude. Totalmente, ¿no? El propio concepto de la risoterapia. No, no, pero se entiende muy bien. Hay veces que incluso dices, es que no me apetece reír, ¿no? Gente que está sumida en una situación, viviéndola de una manera complicada, y dicen, es que no quiero reír. Bueno, es que a lo mejor es salir un poquito de esa zona de comodidad para, digamos, para exponerte al poder curativo que puede tener la risa, ¿no? La risoterapia en este caso. Y a veces algo tan fácil, un gesto tan sencillo como decir, me voy a poner una comedia. En lugar de exponerme a tanto drama, a tanto suspense, a tanta tensión, voy a exponer mi vida a cosas alegres, a cosas bonitas, ¿no? A ese optimismo, Total. esa Yo alegría que a veces... acabo de ver ahora, recién ahora, o sea, a las 6:25 he terminado de ver Mi novia Polly, que es una peli. Ya sabes, ¿la has visto? Bueno, No, pero me imagino ya con el nombre. pues Mi novia Polly, tengo una amiga que es cineasta, que hace documentales.
que es reculta ella, y yo le solté un día. Tú sabes la peli que más, yo me gusta, soy muy cineasta y me gusta mucho el cine de autor y tal, y yo le dije así en broma, le dije, no en broma no, como confesando mis, ¿sabes Sí. la peli que más he visto en mi vida? Le dije, y dije, Mi novia Polly, que es de pedorra, tipo para reírte así de... Y Sí, se gira y me dice, Mercedes Sades, si me estás escuchando, se gira y me dice, ¿sabes que a mí también me ha pasado? Es la misma peli, tía. fíjate. Sí. Es una Es- herramienta. Yo sí, ayer vi otra de risa, antes de ayer vi una buenísima que no es la pastelería en Tokio que están diciendo aquí abajo, pero porque dice, yo acabo de ver una peli una pastelería en Japón, en Tokio, supongo que dice, que no hace para nada reír, pero también me ha ido bien. Claro que sí, porque en este caso yo acabo de ver una que me ha hecho risa, ¿no? Pero la he usado como herramienta, como sí, recurso para gestionar el estrés. Pues en otro momento agarré esta peli y otra más, otras así más profundas, pues como arteterapia, ¿no? Son pelis de autor que te tocan lugares del alma que sí, también hacen como catarsis. Entonces, sí. hacer uso de todos los recursos, ya sean pues, más agradables o menos, pero que te llevan a poder gestionar mejor el estrés que estamos viviendo hoy en día, en especial. Sí, totalmente. Muy interesante porque además parece que es un poquito contracorriente, ¿no? Que cuando la cosa se pone como más seria, más tensa, si abres las noticias, un periódico, ya ni te cuento, las únicas cosas de las que se hablan son desgracias, es tensión. Es decir, bueno, paro todo esto, me hago un poco responsable, ¿no? Como decías al principio, de mi estado emocional, paro de someterme a tantos estímulos tóxicos y pienso a qué tipo de estímulos prefiero sentirme expuesto, a qué películas, a qué libros, a qué noticias, qué tipo de conversaciones quiero tener con la gente. Si no quiero parar de reenviar artículos acerca de más casos, imagínate, de este mismo virus alrededor del mundo, o si empiezo a poner el foco, que también es importante, en cosas que sean alegres. Esencial. El poder de la sonrisa, vaya. Madre, y el mundo amarillo, Albert Espinosa, que es un gran personaje, que la verdad que quien no lo conozca, quien lo conozca como autor ya lo conoce, pero quien no le haya Sí, visto en casa, recomiendo la del tremendo. BBV. Sí, muy buena. La aprendemos juntos, tremendo. Sí, Entonces, pues, vale, es un hombre que lo ha pasado, que sí. ha Ha tenido sus dificultades, sí. fuerte y que si lo seguís en Instagram no para ahora mismo de dar mensajes de magia, de sueño, y él siempre lo dice, elige soñar, sueña. Y es una persona, porque mi sobrino primo, tengo la suerte de que mi sobrino primo es el protagonista de su próxima serie y se ha hecho Oh, súper amigo de ver y al ver ya, o sea, ya sé de primera mano que es un ser de luz, es un ser fíjate. mágico, sí, un ser de luz, es un Peter Pan. Y creo que hay que rodearse de personas líderes de verdad, de que nos inspiren desde lo bueno ahora. Porque en la dificultad es cuando es más difícil Sí, ser realmente un líder iluminado, que den sí, ganas de... sí, totalmente, ¿no? Ahora lo fácil es un poco pues la crítica, el juicio, el unirte un poquito, ¿no? A esa corriente de tensión, de tristeza o de culpabilidad externa. Ahora lo difícil es sentirte tú mismo tranquilo, relajado entre tus circunstancias y eso, el seguir personas que realmente inspiran desde el lado bueno de la vida. Es muy de bonito. verdad. Y sí, me parece tremendo. Y todo esto me recuerda un poquito al principio cuando hablabas de un poquito la forma en la que nosotros mismos miramos hacia adentro, de cómo nosotros tenemos que responsabilizarnos. Y me gustaría tocar el tema de la autoestima, porque sé que en Living with Choco es una cosa de la que hablas mucho, me parece súper interesante. Y me gustaría que nos dieras algunas claves para mejorar la autoestima. En estas sesiones de meditación que estamos haciendo ahora por las tardes, mucha gente habla de ansiedad y habla de problemas de autoestima. Y me parece que es un tema tan profundo y tan pilar en la vida de una persona que me gustaría mucho conocer tu opinión. A mí, bueno, tengo un ebook, curso chiquito, no sé cómo llamarlo. Una cosita que hice online para una píldora, ¿no? Que es un pequeño recorrido por lo que considero que es vital para disfrutar y construir, ¿no? Tu propia autoestima, porque es un camino súper personal. Solo uno Sí, puede saber cómo anda la autoestima, no podemos sí, decir del otro cómo la tiene. sí, Y,
Y es personal, como el crecimiento personal. O sea, no son fórmulas mágicas, es tú hacer un camino y en ese camino ver cómo vas, ¿no? Cómo vas construyendo tu propia valoración. Sí. Porque a mí es una de las cosas que más me cambió en mi vida, la autoestima. Yo arranqué de una manera, soy de otra y seré, no lo sé. Que se puede construir aunque las bases no sean sólidas, porque la mayoría de la gente lo que nos pasa es que las bases que se generan, sobre todo en la infancia, no han sido, pues no son unas buenas bases. Sólidas, sí. Y no echar culpas a nadie, sencillamente es así. Y entonces, con eso, ¿qué haces, no? Y lo que yo propongo es eso, es una mirada al pasado, una mirada al presente y al futuro. Porque muchas veces trabajando la autoestima, cuando yo hice con diferentes personas, coach, psicólogos, tal, pues por ejemplo, muchos te hablaban del pasado, pero no te hablaban de los valores. Otros no te hablaban de los valores, pero no te ponían sueños como meta. Otros solo te decían consigue objetivos, que es lo mejor Sí. para tener. Uf. Y a ver, ¿cómo podemos hacer para recorrer ese camino que la gente se dé cuenta de que es un camino que engloba la mirada al pasado para darte cuenta de todo eso que se te ha quedado grabadito y que te está condicionando la visión de tu vida y la percepción de tu vida? Es decir, las creencias limitantes tan famosas. Sí. Son esas gafas. ¿No? Yo hago así y si no me las sí. he cuestionado, pues el mundo es gris. Yo he aprendido que y ahí está el mundo. Y el mundo es el que es y yo lo percibo como lo percibo. Entonces es empezar a darse cuenta cuáles son esas creencias, cómo las cuestiono, ¿no? Es un poquito esa mirada del pasado. Sí. En el presente es darnos cuenta qué valores tenemos, porque andamos por la vida sin saber qué valores tenemos. Sí. Y es que lo guay es que cuando los sabes y los honras, te creces, te llenas de energía, sientes como algo que te sostiene de abajo o algo que te está guiando como un faro. Tú sabes hacia dónde vas porque tienes tus valores claros. Tremendo. También yo añado el Ikigai, que mi querido amigo Francesc Miralles ha escrito un libro precioso, uno teórico y uno práctico, porque es un poquito eso, es el elemento que ¿para qué has venido tú? O sea, yo puedo saber mis valores y honrarlos, que me dan esa guía, ¿no? Pero también ¿a qué he venido yo? ¿Qué es lo que me hace enchufar a la energía vital? Yo, por ejemplo, soy súper comunicadora. Si me callaran, mira todo, ¿sí? Yo tengo claro cuál es mi Ikigai, cuál es mi elemento. Eso es mi trabajo en el presente, honrar mis valores y fundirme en mi Ikigai. Y en el futuro es mirar mis sueños, porque yo antes vivía sin tener sueños también. ¿Cómo iba a tener autoestima si no me permitía soñar? Pero es que no me permitía soñar por unas creencias limitadoras que me cortaban el rollo, en plan, claro. ¿Tú quién te has creído? Olvida esos sueños. ¿Tú quién eres para tener sueños? Claro, pero a mí me pasa esto. ¿Qué vas a pedir tú más? Si ya tienes bastante. Siéntete agradecida y... Sí, qué curioso. A lo mejor quiero más. Claro, lo interesante cuando miras este camino es que esos sueños estén enlazados con tus valores y Ikigai, porque si no los tienes enlazados... son sueños del ego, ¿no? Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Entre un sueño, no son tuyos, son de la sociedad, del reconocimiento que tú esperas tener, alguna necesidad que quieres que cubran, pero creo que es muy importante eso, ¿no? El diferenciar entre tus sueños realmente y tus deseos del ego. No, yo quiero este coche, yo quiero una casa tal, yo quiero... ¿Pero qué realmente quieres? Trasciendes eso, es una cosa de realizarte, no del tener, sino de realizarte. Del ser, sí. Porque yo he tenido momentos en mi vida en los que he tenido mucha cosa material y he estado en lugares en que y en plan, el vacío puede ser aquí. Qué curioso. Fíjate,
Hay un ejercicio muy bueno, mira, para esto que recomendábamos el otro día en Yo Medito en Casa, que era hacer la lista, es como la bucket list, que es como hacer la lista de las 100 cosas que quieres hacer antes de morir, ¿no? Las cosas que sí o sí te encantaría haber hecho en esta vida, porque aún estás a tiempo. Y me comentaba mucha gente que cuando empezaron pensaban que iban a escribir todas las cosas que les faltaban a nivel material, ¿no? Una casa, un trabajo, un reconocimiento. Y a lo mejor las 2 o 3 primeras empezaban así, pero ya cuando se soltaron y llegaron a las 50, a las 60, se empezaron a dar cuenta que la gran mayoría de esas cosas eran experiencias en la vida. Era el haber conocido a una persona en concreto, el haber viajado a un sitio en concreto, el haber cumplido sueños de la infancia, que a lo mejor no se habían podido permitir a un nivel emocional, no porque fuesen caros, porque no lo eran, sino cosas realmente sencillas. Y digo, Incluso fíjate cuando que vas más allá de la experiencia, porque es el, ¿no? el tener, el experimentar, luego más allá es el estar tipo calma, en estar bien, calma, la serenidad, sí, estar bien en mi piel. Eso es sí, lo más. sí, eso es fantástico. Y antes que han nombrado justamente la pastelería en Tokio, yo Sí, siempre nombro como mujer, como ejemplo de autoestima a esa viejita. Esa viejita no se queda anclada en su pasado, no la limita la historia horrible que tiene, está honrando sus valores, está en su Ikigai, madre mía, haciendo sus pastelitos y tiene el sueño de trabajar en el lugar. O sea, es que es el ejemplo va, claro del camino. Y digo yo, a fíjate. ver, cuando pones la imagen de la viejita como ejemplo de autoestima, la peña se queda así como, ah, vale, No era la idea que tenía en mente, ¿no? ya está chota en tu piel, está. Qué bueno, pues es una muy buena película. Mira, que aprovechamos ahora a recomendar a todos los que estén conectados. Yo misma, que todavía no la he visto y siempre la estoy viendo anunciada cada vez que conecto Netflix, así que hoy va a ser el día. Es una peli de autor, ¿eh? Es tipo, Sí, es para tomársela con calma. Bueno, para ir practicando, ¿no? Esa serenidad también. El ir reduciendo estímulos, que parece que si algo no es rápido, es breve y cada 5 minutos hay un sobresalto, me aburre. Y es como, bueno, a lo mejor empezar a disfrutar de esta calma y esta serenidad, a lo mejor estos días de cuarentena está siendo la oportunidad perfecta también para eso. sí, porque también a mí, por ejemplo, me relacionan mucho con energía, con vitalidad, con hablo así, pero yo hablo así porque como soy comunicadora, sé que la atención es un momento especial, pero Sí, no es que en mi vida diaria, en mi casa, esté así, si no le dedico tiempos de calma y de claro, recargo, bla, bla, bla. No, no, esto no existe. O sea, claro. es cada cosa su lugar. Sí, 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 tal cual, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Muchas veces, incluso hay gente que aparentemente es muy tranquila y luego dice, no, es que tengo mucha ansiedad, es que estoy muy nervioso, es que no paro de darle vueltas a las cosas. Digo, fíjate cómo las personas incluso también tenemos un poco esa disintonía, ¿no? Entre lo que mostramos y lo que somos. Por Pero eso te es voy a tan decir algo. Yo domino mucho, algo tengo que decir, y esto no es egocentrismo, esto es lo que esto es verdad. es así. Algo que se me da, pero y que disfruto de una manera, es me veo mucho las personas a través de su fisiología, de cómo se mueven, de cómo. Entonces, hay mucha gente que sí parece a de primeras muy tranquila, pero que. Y Ahí va. Por ejemplo, me aprieta mucho la boca. Ujú. ¿Sabes? Hay como hay movimientos gestos. que Sí. se sostienen, se aguantan, y ahí vas viendo que no, que se está sosteniendo, incluso gente que necesita apoyarse mucho, Uf, porque no se sostiene, que contiene, que la mirada incluso, o sea, hay un montón de microgestos que te están diciendo no, incluso la voz. Hay mucha gente que claro. sostiene mucho su voz, es decir, la tiene muy impuesta todo el tiempo. En el periodismo, yo estudio periodismo también, te hacen Sí. imponer te hacen impostar. Y yo me negaba siempre. Digo, pero ¿por qué? Porque esa es la voz de la objetividad. No, esa es una voz que está colocada, que está bien en un momento, pero las personas que todo el tiempo tienen la voz colocada también están sosteniendo algo. O sea, es como, Están ¡sacas! controlando, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es como, me encanta. Sí. Es muy interesante porque es verdad que muchas veces nos sentimos como en autocontrol, ¿no? Esa palabra que casi hoy en día es hasta positiva, de el autocontrol, de No, no. no dejar sacar emociones y es como, ay Dios mío.
Las No, no, emociones están para ahí para ser sacadas. hay que jugar, hay que permitirse, por ejemplo, lo que decía yo de esta energía. Yo cuando estoy con mi pareja en rollo romántico no uso ni esta velocidad ni esta voz. Claro, Aflojo, pues saber usar todo eso, esos recursos que nos modifican también internamente, desde a nivel emocional y a nivel mental. O sea, usar también el afuera, la forma, para modificar nuestro contenido. Esto que yo vengo de, bueno, que yo como actriz que también he sido 20 años más que nada he madre hecho mía. lo que empecé a hacer es teatro. Teatro clásico, Sí, wow. pues lo que más he hecho yo es creación de personajes a través del cuerpo. Y fue ahí donde empezó mi crecimiento personal. Y ahí Fíjate. descubrí cómo puede cambiar incluso, bueno, tuve un cambio hormonal por un cuerpo que hacía todo el tiempo retraído y gritando. Wow. Entonces, después ya empecé a leer muchísimos estudios que ahora están ya son Vox Populi, de neurociencia, que corroboran que todo lo que hagas con tu cuerpo afecta a tus emociones y a tu estado mental, o sea, a tu estrés. Muchísimo. Muchísimo. Sí, sí, de hecho luego hay corrientes, ¿no? Que estudian esto, la biodanza y cómo a través incluso de la corporalidad en movimiento, ya no solo la respiración, la voz, sino tu propio cuerpo, ¿no? Como bien dices, tu corporalidad cambia tu estado emocional, Cambia. influye en él. Pero no, y es que en el día, o sea, en los movimientos normales, ¿quién quieres ser? Yo pregunto también en las sesiones, ¿quién quieres ser? ¿Cómo te gustaría moverte? Sí. Juega a empezar a ser más honda o a lo mejor a ser más... Hay mujeres, tengo mis clientas que son mujeres todas, algunas pero, es que yo necesito como, y con una dulzura, bueno, está guay, pero juega también cuando Sí. necesites hablar con más firmeza. ¿Qué pasa? Permitirnos, porque igual que tenemos creencias limitantes, tenemos formas instaladas Sí. limitantes, Mm. que nos somos así. No, no, uff, el soy así, Bueno, qué miedo me da. Sí, totalmente. Claro, ahí juega mucho la imagen, ¿no? Que nos hemos creado. Bueno, yo a lo mejor desde niño, desde niña, he sido una persona, imagínate, extrovertida o alegre o tímida, o he sido la responsable de la casa. Cualquier etiqueta que te hayas puesto a ti mismo o te hayan puesto desde fuera, desde niña, te puede condicionar muchísimo si no te haces consciente de ella. mucho y después además cuando te haces consciente de, pues me gusta, me siento a gusto, vale, perfecto, pero ¿y si no te sientes a gusto? Y si hay ámbitos en los que puedes jugar, es Sí, es permitirte a permitirte. usar esto que nos ha venido dado, que se llama cuerpo, Mm. y usar, igual que, ay, no me atrevo a cambiar el peinado, ¿viste? Y lo... Uf, sí, Pues sí. a mí me encanta, por ejemplo, es que hasta las seses, tía, hasta las seses. Es brutal. Como haces tu S, puede hacer que seas más o menos dulce, te puede modificar, es Sí. brutal. Juguemos con todos nuestros recursos. Sí, la verdad es que, mira, no hay mal que por bien no venga, y en este caso, el estar encerrados en casa, unas personas en compañía, otras en soledad, a lo mejor también es una muy buena oportunidad para decir, venga, pues voy a hacerlo en casa, ¿por qué no? Voy a bailar a lo loco, algo lento, algo rápido, voy a jugar y hoy seré tal, y te pones en un rol completamente diferente al que estás acostumbrado, ¿no? Si eres una persona dulce, Claro, cambias. ¿qué te gustaría? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué personas te gustan? ¿Cómo te gustaría ser? Pues, jope, a lo mejor despierta ese lado en ti y Sí, juega un poco. Porque cuando uno se permite, que es lo que decía Puig, María Alonso Puig, que adoro, es la sombra blanca. Incluso hay cosas muy buenas que tenemos sí, reprimidas. Por ejemplo, yo no me permitía ser presumida, lo había relacionado por aprendizaje con algo negativo, con algo ego. Y entonces cuando era joven juzgaba, porque cuando no te permites, no permites, sí. juzgaba pues a las chicas que eran presumidas, Fíjate, que como no te lo permitías tú, ¿no? inconscientemente, claro, lo rechazabas. La gente que a mí, por las entrevistas que hago, a veces me escribe la gente diciendo, ¿que eres tonta o qué te pasa? Que eres tan... ¡ah! Y digo, Fíjate. qué te pena, que no te permites eso que llevas dentro. O sea, cuando uno empieza a permitirse, empieza a juzgar menos. Y cuando Sí, dejas de juzgar, en principio, porque siempre nos queda sí, algo, pero siempre queda un resquicio, sí. pero cuando ya estás fuera de ese hábito, es la leche, la energía que te queda para ti. Sí,
Es tremendo. Y mira, me encanta que saques este tema porque yo sé que conociste a Joaquina Fernández en su día y una de las cosas que ella decía era precisamente esto. Venía a decir que cuando rechaces algo de una persona, imagínate, ¿no? Un compañero de trabajo y rechazas que sea tan hablador o tan extrovertido, lo que estás rechazando puede ser porque o bien tú tengas eso que consideras un defecto, ya lo tengas en ti, o porque te gustaría tenerlo y no te lo permites. Sí. Y me pareció tan revelador, pero claro, entonces empiezas a pensar, ¿no? Decir, madre mía, a ver qué personas tienen un rasgo que yo rechace inconscientemente. Y empiezas a evaluar y a decir, ostras, a lo mejor yo no me estoy permitiendo ser así en algunas circunstancias. Y es tremendo. Porque ya dejas de señalar fuera y empiezas a señalar a ti, ¿no? Como el famoso gesto de la mano, de cuando señalas hacia afuera, hay un dedo que mira hacia afuera y hay tres que señalan hacia adentro. Sí, eso, como es. A ver, sí, sí. Uno para Claro. afuera, tres para Y ti. tres para adentro, claro, y es como, Y wow. en la Biblia, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, es como... Y cuando estés con grupos que hagan eso, ¡corre! ¡Corre! Sí. Yo siempre ando, ¡ay, voy al baño! ¡Ay, me Sí, hoy también es muy importante eso, ¿eh? El Sí, seleccionar tu entorno. sí, porque cuidadito que siempre... Yo siempre digo una cosa que es como criticar. Es como fumar. Ayuda a socializar. Uf, Fíjate, hace corrillo, pero te está sí, matando al final. sí, es tremendamente tóxico, sí que es cierto. Ya ni hablemos de por la persona, pero sí, por uno mismo. El seleccionar tu entorno y el rodearte, ¿no? de esas personas y esas conversaciones que sean constructivas y el legitimarte para decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto que estamos haciendo o marcharte. Y hacerte responsable, otra vez la frase. O sea, yo me hago responsable si es que no, si no quiero esto, chao, bueno, ya está, yo hasta aquí he llegado. Sí, y te marchas. Me voy a grabarlo. Hagámonos responsables va a ser el lema de esta charla. Va a ser como... No lo sé, pero es como que la responsabilidad, Sí, buah, si la agarráramos bien, ¿no? Con amor, siempre digo, ¿eh? Yo la pongo en como si fuera una chaqueta rosa, así, o como esta chaquetita de lana, ¿eh? No como una responsabilidad dura, no, no, es no, una que está llena de compasión y sí, de, vamos, de poquito a poco, pero sí. responsabilidad. Es muy buen tema ese. Y alejándonos de la culpa, alejándonos del juicio y del autojuicio, de la crítica. Hay una frase muy buena de Oscar Wilde que dice algo así como, el hombre puede soportar las desgracias que son accidentales y que llegan desde fuera, pero sufrir las propias culpas es la pesadilla de la vida. Y es la carga, la gran carga, ¿no? De la autoculpa, Tenía mucha carga. de el remordimiento, lo que tenía que haber hecho y no hice, lo que se suponía que... Y es como, uff, liberémonos, ¿no? También de esas emociones, de esas cargas y soltemos para poder vivir una vida mucho más serena y más en paz. Es que totalmente, y el trabajo más bonito que yo hice nunca, no, nunca no, no sé, no, nunca no. Cuando te digas decir nunca, siempre y todo eso, no. Ah, ya. Frenamos Nunca, siempre, jamás. Uy. Eh, uno de los trabajos más bonitos que hice fue trabajar el perdón. Lo hice con con Graciela Larch, con una discípula de Joaquina Fernández, Tranquila. y es precioso, porque en ese trabajo, ¿no? de mirar a ese pasado, el perdón juega un papel importante, ya sea para contigo misma, saber, pues, Sí, tenerte compasión, como para esas personas, ¿no? Figuras de autoridad, padre, madre, suele ser que sí, a veces pues, uno se ha quedado callado algo fuerte, sí. ¿no? Y cuando una vez pones al perdón real en tu vida, es la leche. ¿Cómo te Cambia. das cuenta que era real, que ha sido real ese perdón y tal y cual? ¿Y cómo te das cuenta que tu crecimiento personal ha sido real y es real? Porque llega un momento en que te das cuenta que llevas un año sin hablar de tu pasado. Wow. Wow. Sí, es un revelador. Claro, dices, wow, pero si yo me pasaba, ¿cuánto he pasado de mi vida, no? El día que a mí me pasó eso, dije, vale, he subido, he pasado de grado, Sí, ya puedo empezar a ayudar. Es una de las cosas que me ponía a mí como reto. No consideraba que pudiera ayudar a acompañar a otras personas. Esto es personal, ¿eh? Hay gente que lo... sí. Pero con unas cosas en cuestión que yo tenía que trascender. Y para mostrarme a mí misma, ¿no? Cuando las pude trascender dije, vale, ahora sí, ahora Ahora, ya, ahora me siento. Porque estaba como muy, si no me sentía como muy
hacia abajo y tenía que estar Muy más. presa, ¿no? Del pasado. Sí que es bonito, ¿no? Esos momentos de la vida donde sientes un cambio, donde realmente te sientes una persona más ligera, donde sientes que has dado un paso hacia adelante, generalmente porque has soltado algo del pasado. Son momentos cruciales en la vida y es verdad que te acaban dirigiendo realmente hacia donde tú querías estar, ¿no? Hacia tu propósito, hacia el Ikigai, hacia realmente el fortalecerte con esos valores, que me ha encantado cuando hablabas de los valores, porque yo siempre les he asemejado como una brújula que sostienes en la mano y que te indica hacia dónde sí y hacia dónde no. Me parece una imagen como muy visual. A mi hijo, por ejemplo, en su habitación tiene 2 cuadros, le puse 2 cuadros súper chulos y los dos, o sea, simbolizan los valores. Uno es uno que es un niño que está mirando al cielo y hay estrellas. Las estrellas son las guías. Las estrellas te guían, son como los valores que te guían. Y en otro hay un faro y el faro tiene la misma función, guiarte. Y es lo mismo, es los valores. Entonces creo que el regalo más bonito que se le puede hacer a un hijo o a cualquier persona cuando es pequeña, porque es cuando más que nada Sí, se acaba el asunto, es darle sí, valores que te guíen. sí. Y todos, ¿no? Seguramente, si nos ponemos bien a pensar y a reflexionar, nuestros padres nos han transmitido unos valores preciosos, muchos de ellos, aunque nos cueste creerlo a veces, de según qué padres. Sí. Cuando haces un trabajo profundo y te das cuenta que tienes incluso valores en común Sí. con las días Con también. uno, con... Sí. Es un trabajo muy, muy bonito, de reconciliación con quien realmente eres tú, ¿no? Ayer precisamente hablábamos de los ancestros, de tus antepasados y de cómo honrarlos y traerlos a tu vida de una manera sana, desde el comprender que ellos vivieron su vida, sus dificultades, que gestionaron su vida como ellos supieron hacerlo y que tú estás aquí para vivir la tuya también con las experiencias y los aprendizajes de todas las personas que vivieron antes que tú una experiencia terrenal. Así que da para mucho ese tema. Bueno, pues ha sido un placer tremendo, Irma. Muchísimas gracias, Jolín, por todo lo que has compartido aquí. La verdad que ha sido una tarde, un cafecito precioso. Me ha encantado el verte y menos mal que hemos podido solucionar el tema tecnológico y al final poder compartir pantalla. Así Gracias. que nada, que simplemente pues agradecerte mucho. Ya sabemos que estamos en contacto gracias a todas las personas que nos han estado viendo. Alguna persona veo que comentaba el tema de la meditación, porque yo generalmente hago meditaciones de lunes a viernes y comentaban si también habría. Así que, como no quiero enredar más por aquí, si te parece, lo que hacemos es, damos por finalizada la charla, regreso a mi canal y allí el que le apetezca de las personas que venían de allí pueden retroceder y meditar para relajarse unos minutillos. Y al resto, Vale. muchísimas gracias por todo y por supuesto seguir a Inma en Living with Choco, que es tremendo, que tiene una web y un portal espectacular y un montón de recursos gratuitos que son fantásticos. Y entrevistas, que no me olvido la de María Alonso Puig, tremenda entrevista que he visto esta misma tarde. Otro sueño cumplido, ¿no? Un sueño, es un señor. Animo a todo el mundo a que siga a María Alonso Puig, que es un señor generoso y que está conectado con su Ikigai como pocos y que tiene unos valores alucinantes y bueno, va, flipa. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Tremendo, una entrevista preciosa que también tenéis en su página y en YouTube, si no me equivoco. Sí. Así que, Inma, muchísimas gracias. Un Gracias placer por... tremendo. Que descanses. Chao. Adiós.